Hola, bendiciones. Hoy voy a estar hablando en el capítulo 42, el verso 1 que dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En esta porción bíblica, Job se encontraba en una situación muy difícil. Job había perdido sus hijos, había perdido sus ganados, sus bestias, había perdido su tierra, había perdido sus cosechas, había perdido sus mejores amigos y aún había perdido su esposa. Estaba en un proceso muy difícil porque estaba siendo probada su fe, su integridad y estaba siendo eh, como una especie de desafío ante la adversidad, porque Job fue fiel desde el principio. ¿Y por qué le sucedieron todas estas cosas? Porque el adversario creía que él iba a perder su identidad en el momento de la prueba, pero Dios le muestra y le da a entender a Satanás que no es como él piensa, que no es como él cree, que no es Job, no era cualquier pieza o cualquier ficha removible, sino que Job era una persona muy vertical, una persona muy radical, una persona que había entendido la profundidad, la esencia, tenía esa capacidad en su conocimiento a quién servía, a quién adoraba, a quién él temía. Y por eso él reconoce en medio de su sufrimiento, cuando ya lo ha perdido todo, cuando ya se encuentra en ese proceso, sabe que su salud está deteriorada, pero él no había perdido su razón, no había perdido su fe, no había perdido las esperanzas. Job tenía unas expectativas hacia el futuro que sería mejor para él, porque él conocía a Dios. Dice, conozco que todo lo puedes. Lo conoce a Dios como el Todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti, como el Omnisciente, el que sabe todas las cosas que pasan, las que están pasando y las que van a pasar, como el Todopoderoso, que para él nada imposible hay. Y Job sabía que sus esperanzas estaban vivas, que su fe estaba arraigada en ese Dios. Y en el momento de esa crisis que tenía Job, no le afectó su parte espiritual para nada, porque Job no pecó contra Dios. Cuando sus amigos lo atacan, se convierten en sus acusadores, en sus jueces. Cuando lo atacan y empiezan a quererlo bajar del estándar espiritual y decirle, no, tú estás así, está pasando esto, aquello, porque tú pecaste contra Dios, tú hiciste esto, tú empezaron a acusarle. Pero Job se mantuvo firme. Su fe siempre estaba en el Altísimo. Su fe estaba en el Todopoderoso. Job sabía que Dios haría algo al final de esa prueba. Por eso él dijo en cierta ocasión, yo sé que mi redentor vive y aún deshecha está mi carne, de estar esta carne vuelta a nada. Yo sé que mi redentor vive. Yo sé que él vive y que aún estando yo deteriorado, en otras palabras, estar vuelto nada, al fin de todo esto, he de ver al Señor, he de ver con mis ojos al Rey. Esa era la esperanza, porque Job tenía claro en quién había creído. Job tenía firme esa fe. El apóstol Pablo en sus epístolas escribe y dice en Romanos, dice,
¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni muerte, ni hambre, ni tribulación, ni ángeles, ni principados, nada, ni la vida, ni la muerte, ni nada, 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 dice, ni ángeles. Nada me podrá separar del amor de Cristo, ni espada. Entonces, estamos viendo que cuando creemos firmemente en Dios, aún en medio de esa prueba, Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar a pasar esa prueba. Dios no nos va a dejar. Quiero decirte, Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado. Él siempre va a estar contigo en los momentos difíciles. No creas que estás sola. No creas que estás solo. Dios va contigo. Solo debes seguir permaneciendo en Él, no desmayar. Que las necesidades, que los problemas, que las tribulaciones, que el hambre, que una cosa, que la tristeza, que tantas cosas que se nos presentan, no nos separen de ese Dios poderoso. Que los procesos nos enseñen a ser más firmes en Dios, a ser más radicales en Él, a creer más en sus promesas, a creer más en su palabra, a aferrarnos más que todas las cosas que se vienen en contra de nuestra fe, en contra de nuestra integridad, las calumnias, el desprecio, si las burlas, todas las cosas que se vienen en nuestra contra, nos ayudan a escalar más. Mira que el futuro de Job fue mejor que el primero. Y Dios estuvo con Job y avergonzó a sus enemigos, porque le tocó orar por sus enemigos para que fueran sanados. Así, Dios nos saca adelante si nosotros confiamos en Él y sabemos esperar en Él. Si nosotros nos aferramos a Él, Él va a seguir obrando en nosotros, va a seguir ayudándonos, te va a seguir ayudando, porque el Señor nos tiene en este mundo como lo precioso, lo mejor de este mundo ante sus ojos, que somos sus hijos, su iglesia, su pueblo. Y nosotros no podemos dejar que nuestra fe se vaya, que en los sufrimientos, en el dolor, nuestra fe se esfume, no. Nuestra fe debe estar firme, creyendo en Él, creyendo para Él, viviendo para Él, adorándole a Él. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y adelante. No desmaye. Dios está de nuestro lado.